El, el tema de esta ocasión le vamos a llamar, hermanos, unidad en el Espíritu de Dios. Unidad en el Espíritu de Dios. Y voy a repetir, voy a volver a leer los versículos que ya han leído ustedes hace un momento. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Hermanos, estos temas, como los muchos que ya tengo grabados, que ya están en internet, los hago porque escucho a los apologistas, a los predicadores católicos, y hermanos hablan muy mal de nosotros. Dicen que estamos equivocados, que engañamos a la gente, que somos mentirosos, que no tenemos base bíblica. Ahora, en este versículo, o en estos versículos que hemos leído, que dicen así, pongan atención, hermanos: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. A ese tema les ponen el título: lo que las sectas no pueden entender o aceptar. Otro le puso el mismo tema, al mismo tema, pero le puso así, dice: el bautismo de Juan el Bautista es bañarse en el río. Así. Fíjense, hermanos, decir que el bautismo de Juan el Bautista es bañarse en el río es terriblemente perverso, es grosero. Se deja ver con estas palabras la terrible ignorancia, desconocimiento de la palabra de Dios y el profundo fanatismo en que están sumergidos los católicos a causa de la enseñanza que le dan los predicadores católicos, entre ellos el famoso Luis Toro. Porque miren cómo, porque este mismo tema, otro grupo de amigos del cura le puso como título: el bautismo de Juan el Bautista es bañarse en el río. Es una perversión, es una grosería, es una infamia eso, porque están diciendo que Juan el Bautista bañó a Jesús en el río, que Juan el Bautista bañó a todos los que bautizó en el río, los bañó. Están diciendo también con ese título que Cristo mandó a los apóstoles a bañar a todos los hombres en el río, porque eso es para ellos el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo en el río. No, hermano, bautismo no es bautizar ni es bañarse en el río. Bautismo es meter dentro, sumergir, hundir, sepultar en agua. Eso es la palabra bautismo, eso es lo que quiere decir bautismo. La palabra bautismo no se tradujo al castellano. Así como está en el original griego, así pasó al castellano nuestro. Se llama transliteración. Solo se cambió una letra, la P por la U. En vez de decir baptizo, decimos bautizo. Entonces, vemos la blasfemia de estas personas a causa del fanatismo ciego en que les hunden
sus maestros religiosos. Pero vamos a ver, vamos a centrarnos más en el título Unidad en el Espíritu de Dios. Cuando dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. El cura predicador católico, el cura católico predicador, dice un cuerpo, una iglesia, es la iglesia, dice, y es la iglesia católica. Y fíjense lo que dice, pongan mucha atención. Aquí está diciendo que para que haya un Señor, una fe, un bautismo, es necesario una sola iglesia, dice. Por supuesto que esa sola iglesia es la católica. Cuando Pablo escribió esta carta a la congregación, a la eclesía, a la reunión de creyentes en la ciudad de Éfeso, había varias eclesias o eclesías, había varias congregaciones, había varias iglesias, había varias asambleas de cristianos. En la Biblia encontramos más de 20 y tantas iglesias. Tenemos la primera, la iglesia de Jerusalén. Tenemos la iglesia de los filipenses, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de la ciudad de Roma. Tenemos las llamadas iglesias de Judea. Iglesias, no dice iglesia de Judea. También encontramos en la Biblia las iglesias de Galacia. Galacia era una región donde había varios pueblos. Y en varios de esos pueblos había congregaciones de cristianos. Por eso dice al principio de la carta a las iglesias de los Gálatas, o de Galacia, perdón, los Gálatas. Es la carta enviada a los Gálatas, porque ha sido enviada a todas las iglesias de esa región. Tenemos en el libro del Apocalipsis la carta que Cristo dirige a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces el lenguaje de la Biblia es iglesias. Entonces cuando alguien dice aquí que para que haya un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, es necesario que haya una sola iglesia. ¿Ven esto ustedes así, hermanos? ¿Lo están leyendo así? Así dice que para que haya un Señor, una fe, un bautismo, es necesario que haya una sola iglesia. Es más, como ellos dicen que Pedro es el primer papa, resulta que aquí la carta escrita a los de Efesios no es el apóstol Pedro, es el apóstol Pablo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es Pablo quien está escribiendo una carta y dice un cuerpo y un espíritu. Cuerpo es una referencia aquí, amados hermanos, a la congregación que se reunía en la ciudad de Éfeso. Esa misma enseñanza, esta misma intención del apóstol al escribir esta carta, es lo mismo que encontramos en la carta primera a los Corintios, capítulo 12. Es la misma idea, el mismo criterio que encontramos en la carta que Pablo envía a los romanos en el capítulo 12 también. En las dos cartas, Romanos y Primera de Corintios, el apóstol Pablo usa el cuerpo humano para enseñar a la iglesia
que así como cada miembro del cuerpo humano trabajan y sirven para el cuerpo, dice el apóstol que todos son el cuerpo. Y así como él presenta al cuerpo humano para mostrar la unidad que hay entre todos los miembros para servir al propio cuerpo humano, así también toda la congregación cristiana es un cuerpo, cada uno con una diferente actividad, con un diferente talento, con un diferente don, para servir al cuerpo que es la iglesia, y la iglesia en conjunto servir al mundo. Por eso dice aquí un cuerpo y un espíritu, el Espíritu de Dios. Por eso usa aquí la palabra cuerpo. Pero para entender, para darnos cuenta que esta carta va dirigida a la ciudad de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, como asimismo la de Corintios y la de Roma, es necesario, amados hermanos, leer desde el primer versículo de este capítulo para que entendamos el propósito de esta carta y no la herejía que dicen que para que haya un cuerpo, para que haya un Señor, una fe, un bautismo, es necesario que haya un cuerpo. Es decir, que solamente existe una sola iglesia, la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que ellos quieren decir. Miren lo que dice, primer versículo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Os ruego, le dice la iglesia, que caminen como es digno del llamado con que fueron llamados. ¿Cómo? Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Luego dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos, prestos, dispuestos, rápidos, atentos para guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo se puede guardar la unidad del Espíritu en toda la congregación? Observando que tengamos paz en el vínculo, en la unión de la paz. Si hay unión, si hay paz entre la congregación, hay unidad de espíritu. ¿Cómo puede haber unidad en la iglesia si yo enseño una cosa y otro enseña otra cosa? Y aquí es necesario, conveniente, que mencione lo que pasó, algo de lo que pasó conmigo en la iglesia y este muchacho. Él daba los estudios en la iglesia y yo predicaba. Yo era el pastor. Él solamente daba los estudios los jueves. Y un día llega un hermano joven que había salido de la iglesia de Arturo Márquez, del barrio de Liesa. Un hermano que salió de ahí y se fue con nosotros. No estaba bautizado, pero era un hermano con escuela, con una profesión universitaria. Y me dijo, hermano, está enseñando lo mismo que Arturo. Y me platicó entonces lo que estaba enseñando. ¿Cómo puede haber unidad, hermano? Si él enseña una cosa y yo enseño otra, voy a decir la congregación, mira, entonces alguien está mal, mejor yo me voy con él, porque él habla más bonito, porque él fue a la escuela y este viejito ya no sirve, ya no sabe lo que dice. Empieza la división. Entonces no hay unidad. Y eso es lo que dice aquí. Y así pasó. Que la iglesia se empezó a dividir y se fueron con él los más débiles, los muchachos, los jovencitos, y los que se dejaron engatusar.
solícitos, rápidos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, en la unión de la paz. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba buscando cuando escribe esta carta a los Efesios. Que haya unidad en el Espíritu de Dios. Un cuerpo, la iglesia como un cuerpo, y un espíritu, el Espíritu de Dios, juntos. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amados hermanos, aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Ponga mucha atención, hermano. Dice aquí, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Levántala. A ver, hermanos, quiero preguntarles, ¿cuál es la esperanza que tiene un cristiano? ¿De qué esperanza está hablando el apóstol Pablo, hermano? ¿Cuál es la esperanza de un católico? El católico, su esperanza es que va a ir al purgatorio. Y que le van a rezar a María, a la Virgen María, a los santos, para que salga del purgatorio. O que alguien pague una penitencia, unos rezos, algo, para que salga del purgatorio y de ahí se vaya a la gloria de Dios. Esa es la esperanza del católico. Así que un católico no es salvo, porque piensa ir a quemarse un poquito por un tiempo en el purgatorio. Y ya después de haber sido un poco cocido, de ahí lo va a sacar Dios, ya como si fuera un chicharrón, ¿verdad? El cristiano tiene una esperanza, hermano. Ya vimos un cuerpo y un espíritu, pero vamos ahora, aquí dice, en una misma esperanza. Así que tú, yo tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es esta esperanza, amados hermanos? El apóstol Pablo en la carta a Tito nos habla de esta esperanza, amados hermanos. Miren lo que dice acá. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Dios. Son dos cosas que el cristiano espera. La primera es la esperanza bienaventurada y es la que se trata aquí en Efesios. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada, amados hermanos? Es la que nos presenta el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54. Y versículo 55. Fíjense bien, hermanos. Vamos a leer desde el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la muerte. Se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La esperanza bienaventurada del cristiano es aquella que el apóstol Pablo dice que se tocará la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, en el 52, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, los que estén vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la esperanza bienaventurada. El día que los muertos en Cristo resuciten, incorruptibles. Y los cristianos que estén vivos, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, seremos transformados y esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Esa es la esperanza bienaventurada que tiene el cristiano, hermano. También lo encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21, cuando dice así, hermanos: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál? La de Cristo, hermanos. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la esperanza que tiene el cristiano. Hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Un Señor. Nosotros, amados hermanos, solamente tenemos un Señor. El mundo católico romano tiene más de 200 señores. Dicen que Cristo es su Señor, pero también dice que Pedro y los herederos de Pedro en el papado, que heredaron el trono petrino, también es un Señor, porque dicen, enseñan que si no creemos en los papas romanos, no seremos salvos. Nosotros tenemos un Señor. Ellos tienen más de 200 señores, hermanos. 216 o 66 papas han tenido hasta ahorita los católicos. Y todos ante ellos se hincan, le rinden tributo, le rinden honor. Y aquel que dicen que fue el primer papa, el apóstol Pedro, nunca aceptó que alguien se hincara ante él. Cuando Cornelio se hincó ante él, le dijo él a Cornelio: levántate, que yo mismo también soy hombre. Nosotros tenemos un Señor. Ellos tienen muchos señores. Dentro de esos señores tienen a 3 señoras, 3 grandes señoras. Una de ellas se llamó Juana la Papisa. Una mujer que se vistió como hombre, hizo sus estudios y llegó al papado. Llegó a ser papa. ¿Cuándo descubrieron que era una mujer? Cuando en una procesión le vinieron los dolores del parto y parió. Se le conoce como Juana la Papisa. Ahora tratan de decir que es un cuento, que es un invento protestante. Pero eso es real, es histórico. Tenemos otra gran señora, ante quien también doblan sus rodillas ellos. Un hombre llamado Clemente, o Cipriano, perdón, Cipriano el africano, Cipriano de Cartago, obispo de Cartago. Él dijo que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Así que para ellos la iglesia católica es también la madre de ellos, segunda madre. La otra madre es a la que yo llamo a María la católica, a quien han hecho la reina del cielo, la reina de México y la emperatriz de América. La han hecho virgen antes del parto y después del parto. Han dicho que no murió, sino que fue transportada, fue asunta al cielo. Por eso la fiesta de la Asunción de María, porque asunta, es decir, fue llevada, fue levantada y fue llevada al cielo. Eso la Biblia no lo enseña, es cosa que ellos se han inventado. Nosotros tenemos un solo Señor, y ese Señor se llama Cristo Jesús.
a quien Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que estén en la tierra y debajo de la tierra se doblen delante de Él. Eso es Cristo Jesús. El Señor nuestro es aquel que encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 17 y que dice de la siguiente manera, hermanos. A ver si no me equivoqué. A ver, 17 de Apocalipsis, versículo 14. Dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Nosotros solamente tenemos un Señor, y este Señor es Cristo Jesús. No doblamos nuestras rodillas ante ninguno más, sino ante aquel a quien el apóstol Pedro dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Tenemos una fe únicamente en Cristo y su palabra. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 20, vamos a ver qué nos dice, amados hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué cito este versículo? Porque ellos, para el mundo católico romano, la Biblia no es suficiente autoridad. Para ellos, la Biblia, el Santo Magisterio y la Santísima Tradición, es decir, lo que no está escrito en la Biblia, es base para ellos, para la fe de cada uno de los católicos. Pero el evangelista Juan escribió y dice que Jesús hizo muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, lo que él escribió y lo que está escrito en toda la Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que nosotros no necesitamos de tradición para encontrar elementos de salvación. La única salvación y el único medio está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es el único Señor. Y el apóstol, el discípulo Mateo, en el capítulo 6, nos dice, amados hermanos, de la siguiente manera. Mateo 6, versículo 24, dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No podemos tener dos señores, solamente nos basta un solo Señor, que es Cristo Jesús. Un bautismo. Juan, antes tenemos que ir, amados hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 17, y versículo 17, que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que solamente debemos creer, debemos dedicarnos a estudiar, a escudriñar y a creer en la palabra de Dios. Por eso Jesús, en su oración, orando por los suyos, dice así: santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. No necesitamos de tradición, porque en la tradición hay muchísimos errores. Y el apóstol Pablo nos anticipa, nos enseña, nos advierte en la carta a los Colosenses, dice, sí, Colosenses, dice así: mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Así es que nos es suficiente, amados hermanos, creer en un solo Señor Cristo y creer en su palabra, tener fe en Él y en su palabra. No necesitamos de más. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada divinamente y útil para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Entonces Pablo les dice a los efesios: un Señor, una fe y ahora un bautismo. Amados hermanos, como dije en un principio, ¿cómo se refieren al bautismo de agua? En esta parte de la Biblia, en el versículo 5 de Efesios 4, cuando dice un Señor, una fe, un bautismo, ¿a qué bautismo se referirá el apóstol Pablo? ¿A qué bautismo se referirá? El mundo católico dice, los predicadores católicos dicen que ellos tienen un solo bautismo y que nosotros tenemos muchos bautismos. Una razón de ellas es que dice que vomitamos el bautismo católico y nos volvemos a bautizar en el río, dice. Que por eso tenemos varios bautismos. Ellos tienen un solo bautismo. Vamos a empezar diciendo, hermanos, que la palabra bautismo, como dije al principio, significa meter dentro o sepultar en agua. El mundo católico romano hace más de 1000 años que dejó de bautizar, de baptizar. Y observó, tomó exclusivamente la práctica del rociamiento. Y esa práctica la usan y dicen que con ello están realizando el bautismo mandado por Cristo Jesús. Hace muchos años, cuando era muy joven, encontré en la casa de la abuela de mi esposa un catecismo viejo, porque ellos esta familia fue catequista. Y decían en el catecismo, la iglesia ha practicado 3 clases de bautismo: la inmersión, la efusión y el derramamiento. Ya saben lo que es la inmersión, ¿verdad? ¿Saben lo que es la efusión? No. Es agarrar mucha agua y derramarla sobre un cuerpo acosado, simulando una inmersión. Y la aspersión, pues, es rociar o derramar un poquito de agua en la cabeza. Entonces ellos tienen 3 bautismos. Pero lo que ahora ellos llaman bautismo no es bautismo, hermano. Para mí es una perversión de la palabra, una perversión del lenguaje. Ellos no bautizan, ellos rantizan, ellos rocían agua. Porque en el bautismo bíblico, el de Juan, que no es bañarse en el río, sino es sepultar en el agua, está la figura, está la tipología correcta de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, como la de la persona que se bautiza. Ese es el bautismo bíblico, el que cumple los requisitos que pide la Biblia. ¿Cuáles son los requisitos? Un candidato idóneo, un administrador idóneo, una iglesia bíblica y un propósito verdadero. Y estos requisitos no se encuentran en el llamado bautismo católico, que no es bautismo, es rantizo.
en el rociamiento de agua y en el regar un poquito de agua sobre la cabeza de un bebé, no llenan los requisitos de la palabra de Dios. Para que un bautismo sea bíblico, tiene que ver un candidato idóneo, una persona que haya creído y arrepentido de sus pecados, un administrador idóneo y una iglesia bíblica, porque no cualquiera que bautice se va a aceptar como un bautismo cristiano. Ese es el bautismo en agua con sus requisitos. Y el bautismo en agua, que ellos llaman bañarse en el río, amados hermanos, en la Biblia tiene dos requisitos: fe y arrepentimiento. Juan el Bautista le decía a los fariseos que venían a su bautismo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá después? Y de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, él dice ahí, a los 12 hombres a quienes preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces el cura católico dice, vamos a ver qué dice la Biblia, y leen la Biblia católica. Y dice ahí, Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu cuando abrazaron la fe? En el fondo, amados hermanos, abrazar la fe o cuando creyeron, que está en la Biblia nuestra, en realidad es lo mismo, pero las palabras de la Biblia católica se prestan para engañar a la gente. Y el cura dice, miren, recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. ¿Y cuando se abraza la fe? Dice, cuando se bautiza. Pero no lee adelante donde Pablo le explica a los 12 que Juan le hablaba a la gente y les decía que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús del Cristo. Y dice en el versículo 4 de Hechos 19, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí no leen ni les explican. Les engaña diciéndoles que el Espíritu Santo se recibe cuando se bautiza. Esto es un error, lo vamos a ver más adelante también. Entonces ese es el bautismo en agua. El bautismo en agua es presentado, amados hermanos, por Jesús, no como cualquier cosa, no como bañarse en el río, sino Jesús identifica el bautismo de Juan el Bautista como el bautismo del cielo. Cuando él andaba enseñando en el templo, los ancianos y los sacerdotes, los fariseos le dijeron, ¿quién te dio autoridad y con qué autoridad haces esto? Jesús les dijo, si ustedes me responden la pregunta que les voy a hacer, yo les contesto. Dígame, ¿el bautismo de Juan es de los cielos o es de los hombres? Y dice que callaron. ¿Por qué? Porque es del cielo. Juan dice en capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 33, Juan el Bautista dice, el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién lo mandó a bautizar con agua? Dios. Entonces, ¿cómo pueden estos hombres llegar a tanta torpeza y decir que el bautismo de Juan el Bautista es bañarse en el río, hermano? Cuando Juan está diciendo que el que lo mandó a bautizar con agua, ese le dijo, sobre quien veas venir el Espíritu Santo, Él es, ese es Jesús. Ese mismo bautismo, el de Juan, es el que Jesús mandó a hacer a sus discípulos con los hombres, en Mateo 28, 19, 20 y en Marcos 16, 15, 16, cuando les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahí lo que Jesús añadió fue que los bautismos ahora se realizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único cambio que hubo. Así que, amados hermanos,
que nosotros no tenemos un bautismo. Sí tenemos un bautismo, el bautismo bíblico, el bautismo que Jesús llamó bautismo del cielo. En Hechos 19, 1 al 6, ahí Pablo le llama el bautismo de arrepentimiento. Cristo le llama el bautismo del cielo. Por eso es que Pablo le dijo a los efesios en esa carta, un cuerpo y un espíritu. Es decir, como el cuerpo, como todos los miembros están unidos para un mismo cuerpo, así todo el grupo de la iglesia, todos los varones y mujeres de la iglesia, debían estar unidos como si fuera un solo cuerpo humano y unidos al Espíritu de Dios, donde no hubiera contradicción, donde no hubiera disgustos, donde no hubiera pleitos, discordias, desacuerdos, hubiera unidad en el Espíritu de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué Dios quiere la unidad? Antes diremos, pues, que ellos, el mundo católico romano, no tienen la misma esperanza que nosotros. No tienen un Señor, no tienen una fe en Cristo. Su fe la tienen dispersada en Cristo, en María, en los papas, en la iglesia, en los cardenales, en los monseñores, en los diáconos, archidiáconos, arciprestes, y quién sabe cuántos nombres hay ahí. Ellos no tienen bautismo. Su bautismo no es bautismo. Deben saberlo ustedes. Lo que ellos llaman bautismo no es bautismo ni bíblico ni etimológicamente hablando. ¿Cuántos saben lo que es? ¿Cuántos saben lo que es etimológicamente hablando, hermano? Levanten la mano. Qué bueno, no, Dios se bendiga. Por acá no saben lo que es etimológicamente hablando. Bueno, yo recuerdo que desde la primaria mi maestra nos enseñó lo que es etimología. Estaba yo de tercer año con ella. Tercero, segundo. Dice, etimología es la raíz de la palabra. Dice. Es lo que nos enseña la raíz de la palabra. Y nos estaba hablando del Cerro Tigre de Tehuantepec. Y ahí salió la palabra etimología. Entonces, la etimología es la ciencia que estudia el origen de la palabra, el principio de la palabra. Y bautizo no quiere decir derramar agua en la cabeza. No quiere decir rociar agua en la cabeza. Siempre les pongo el ejemplo que si yo mato una gallina y lo pongo aquí sobre este pequeño mueble y le dejo caer un poquito de tierra en la cabeza y les digo que ya lo sepulté, yo creo que ninguno de ustedes me lo va a creer, ¿verdad? Para que me crean si les digo que lo sepulto, es que tengo que hacer un agujero y meterlo adentro y cubrirlo totalmente de tierra. Entonces, ¿cómo pueden ellos hablar de bautismo? Derramando un poquito de agua en la cabeza del bebé. Además, Dios, Cristo, no nos mandó a bautizar bebés. Al que creyere, dijo. Todos los que creyeron fueron bautizados, dice la palabra de Dios. Entonces, resulta que ellos ni bautismo tienen, hermano. Pero dicen que tienen el Espíritu Santo porque ese es el bautismo de Cristo. ¿Saben, hermanos? Hay varios bautismos. Nosotros los cristianos tenemos varios bautismos. Tenemos el bautismo de Juan el Bautista, que es el bautismo del cielo, que es el bautismo del arrepentimiento. Tenemos el bautismo de Cristo. ¿Cuál es el bautismo de Cristo, hermano? ¿Nadie sabe? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué tal si no era un cura? Los hace católicos ustedes. Lueguito, hermano. ¿Cuál es el bautismo de Cristo? De inmersión, hermano. ¿De inmersión? No. Él lo mandó, sí, ¿no? Yo no digo que no, pero
Un bautismo que Cristo realiza. Del Espíritu Santo. Cuando nos salva. Cuando Él bautiza, cuando la persona se convierte a Cristo, Cristo lo bautiza en el Espíritu. Pero para que sea bautizado primero tiene que creer, tiene que arrepentirse, pero para que pueda ser bautizado en el Espíritu, tiene primero que creer y tiene que arrepentirse. Cuando Él se arrepiente, cuando Él acepta a Cristo, es entonces cuando recibe, cuando es bautizado en el Espíritu Santo por Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 12 o 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Juan pregunta, en Hechos 19 a 12 hombres recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, porque cuando se aceptaba a Cristo es cuando se recibía el Espíritu Santo. Así que el cristiano tiene el bautismo de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay otro bautismo de Cristo que no tenemos nosotros, hermanos, y nunca lo vamos a tener. Pero se lo voy a explicar rápidamente al ratito. Pero hay otro bautismo que nosotros sí tenemos. Aparte del bautismo de Cristo tenemos otro bautismo. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? ¿No saben? El otro bautismo que tenemos nosotros es el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado en el Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. ¿No sabían eso, verdad? A ver, ¿quién quiere leer? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, 12 y 13. A ver, rápido. Primera de Corintios 12, 11, 12 y 13. Pero todas estas cosas las hace Fuerte. uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo, hermano. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo, hermano? Cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. No estamos hablando aquí de la iglesia universal, de las 9 del Cordero, ahorita no. Estamos hablando de las iglesias locales. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que Dios traía a la iglesia, fíjense bien, hermano, Dios traía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuánta gente llega a la iglesia que no es salva? ¿Quién los trae? Dios. Pero Dios traía, dice a la iglesia, los que habían de ser salvos. Y ahí en la iglesia oían la predicación y ahí eran salvos. Entonces Dios traía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero aquí el apóstol Pablo, en Primera de Corintios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo, es el que nos hace parte de la iglesia ahora, independientemente que la iglesia los haga miembros de la iglesia. Pero es el Espíritu Santo quien nos hace parte, quien nos mete en la iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo no lo tienen ellos. ¿Por qué? Porque para tener ese bautismo primero hay que creer
Hay que arrepentirse, hay que aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que, amados hermanos, nosotros sí tenemos el bautismo de Cristo, el bautismo en agua, tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos el bautismo en el Espíritu Santo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios quiere la unidad? ¿Por qué Dios quiere la unidad de la iglesia? Mire, hermano, dice el versículo 11 al 13 de Efesios, dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar, es decir, que aprendan, que conozcan los secretos de la palabra de Dios, que conozcan las enseñanzas, dice aquí, para la obra del ministerio, es decir, para predicar, para enseñar, para evangelizar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Saben, la iglesia va creciendo. La iglesia es un cuerpo. Cada día se va creciendo más. Como el niño, cuando nace está chiquito, con el tiempo, bien alimentado, bien cuidado, bien crecido, va desarrollando, se va haciendo más grande, más gordito, y a veces se pasan de gorditos, ¿verdad? Se va edificando. Cada día van llegando más nuevos creyentes y el edificio se va haciendo más grande. Hay que ir edificando la vida de los nuevos creyentes. Por eso es que quiere Dios la unidad. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, esto será el final. Dice, la otra razón por qué Dios quiere la unidad es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay jovencitas que están en nuestras iglesias, ¿no? Muchachitas que están aquí, vienen algunos, nunca aprenden nada, vengan al estudio, pues están platicando ya del novio, de la novia, del amigo, de los paseos, no crecen, no se desarrollan, no aprenden, nunca evangelizan, no nada. Vienen y se van, salen, como entraron se regresan, pero luego para ellos les invitan, te invitamos al culto, mira, aquí sí hay gozo, mira, aquí está mejor, ahí están muertos, los bautistas están muertos. Y luego cuando ya llega la niña ya pues ya empieza a brincar y a saltar y le dice, ¿saben qué? Aquí tenemos profetas, tenemos adivinos, tenemos, bueno, de todo. Y les dice, la hermana profeta ya profetizó que tú vas a ser la directora de la danza. Vengan, vengan todos muchachos, les vamos a enseñar a danzar para Dios, así como danzaba David, y hasta cantamos en un tiempo de coro que decía, y yo canto como David, y yo danzo como... Ay, los bautistas también estaban cantando ese himno, imagínense, hermano. Ahora me arrepiento, que hasta yo canté, me contagiaron. ¿Cómo es eso que yo danzo para Dios? Me acuerdo cuando cuando me nombró la convención para este asunto, porque una mujer de aquí de la iglesia me dijo, hermano, mi hija está traumada, ¿por qué? Porque el pastor le dijo que si no danza para Dios se va a quedar estéril. Y yo vine a ver ese pastorcito y le di una regañada delante de otro que traje como testigo. ¿Por qué estás engañando a la gente, a los hermanos? Le dije, no vas a decir que se quedó estéril porque no danzó para Dios. ¿Qué crees tú que es Dios? Pues le dije, ¿crees que Dios es un vejete, es un viejo loco? ¿Tú crees que Dios es un viejito ahí nomás que le gusta estar sentado mirando los cuerpos masculinos y femeninos contorneándose delante de él?
para que le digas a la chamaca, aquí les vamos a enseñar a danzar, y pues la chamaca lo que no les gusta, ¿no? Y ahí sí pronto van los muchachos, miren, ay, están danzando las hermanitas. Hasta tumbaron una pared ahí en el templo para tener más espacio para bailar. Sí, mano, le dio una regañada. Su mujer me estaba oyendo en otro cuarto y yo creo que no sé si de coraje o de miedo soltó un trasto de aluminio y cayó, que hasta yo brinqué cuando cayó el trasto en el aluminio. ¡Ram! Sonó. De tanto coraje o miedo que tenía la mujer, estaba del otro lado del cuarto oyendo. Le dio una regañada a Cordero por eso que estaba haciendo. Creo que Dios es un viejo libidinoso ahí que quiere ver que se estén moviendo delante de él. No, hermano, Dios no nos alcanzó para andar danzando, andar haciendo esas locuras. Un muchacho una vez, estaba yo en un café tomando café con él y él era de ese movimiento y puso su caseta ahí, ruidazo, ahí gritando, aleluya, y danzando. Y estaba yo platicando con él de la Biblia, ¿no? Y le dije, baja el sonido porque me estorba, yo no puedo platicar así cuando hay mucho ruido, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, en tu iglesia no danzan, hermano? Me dijo. Y le dije, mira, a mí Cristo no me alcanzó para danzar, a mí me alcanzó para predicar el Evangelio. Amados hermanos, por eso Dios quiere la unidad en el Espíritu, para que la iglesia crezca, para que enseñemos a los que van llegando, y vayamos creciendo en un templo santo. Que Dios les bendiga, hermanos.